Buenas tardes, soy Francisco Muyor, controller de gestión y formador de Power BI en la empresa Glenbea. Hoy os traigo un vídeo en el que vamos a analizar paso a paso cómo obtener un ABC de clientes, aplicando el principio de Pareto. Bien, lo primero que vamos a hacer es crear una tabla como esta, la tabla ABC, en la que vamos a establecer las tres clases A, B y C y el límite inferior y superior de cada una de ellas. La clase A estaría comprendida entre el 0 y el 70%, la clase B entre el 70 y el 90% y la clase C entre el 90 y el 100%. Bien, para crear esta tabla lo podemos hacer de dos maneras, o mediante la especificación de datos o mediante la creación de una tabla de DAX, ¿vale? Especificar datos es sencillo. Se te abre un cuadro de diálogo en el que estableces los campos, clase, límite inferior y límite superior, ¿vale? Y los rellenas A, B y C del 0 al 0,70, del 0,70 al 0,90 y del 0,90 al 1. Esta columna nos sobra, le ponemos tabla especificación de datos ABC. La cargamos. Y tarda un poquitín en cargarla. Bien, con especificación de datos lo que nos está haciendo es crear los datos que le hemos indicado mediante una tabla en código M, ¿vale? Con un código JSON, ¿vale? Si nos venimos aquí a la tabla de especificación de datos tiene lo que queríamos, clase A, B y C, y los límites inferior y superior. La otra forma es crear la tabla directamente en lenguaje DAX. A mí es la que más me gusta, yo soy un enamorado del DAX, ¿vale? Para crear la tabla en DAX de ABC utilizaremos la función DataTable, ¿vale? La función DataTable nos pide, en primer lugar, que definamos los campos. El campo clase, que será en formato string, formato de texto. El campo límite inferior, que será un decimal doble, y el campo límite superior, que también será un decimal. Y inmediatamente después metemos cada una de las líneas de datos abriendo corchetes y definiendo los datos línea a línea. Cuando sea texto lo pondremos entre comillas, cuando sea numérico no es necesario ponerlo entre comillas. Definimos el primer valor, el valor de la primera línea, el de la segunda, que sería B, 0,7, 0,9, de la tercera, que sería C, 0,9, 1. Cerramos los corchetes, cerramos el paréntesis de la tabla y ya tendríamos nuestra tabla DAX ABC creada, ¿vale? El resultado es el mismo, pero con dos vías diferentes.
mediante especificación de datos, creándola directamente en M, o mediante una fórmula DAX, creándola como tabla DAX. Una vez que tenemos nuestra tabla de ABC, vamos a empezar a crear todos los cálculos necesarios para obtener nuestro ABC de clientes. Bien, como lo que queremos hacer es un ABC de clientes, nos vamos a traer una tabla con las ventas por cliente. Nos traemos el campo nombre de cliente y nos extraemos el cálculo ventas. Lo ordenamos de mayor a menor y lo que necesitamos saber es el porcentaje acumulado de esas ventas que esas ventas supone con respecto al total de ventas, ¿vale? Desde el que más ventas tiene hasta el que menos, ¿vale? Para ello, lo primero que haremos es un cálculo de venta acumulada y será un campo de venta acumulada por ranking, ¿vale? Porque necesitamos acumular teniendo como criterio el de mayor a menor ventas. Por tanto, lo primero que vamos a hacer es hacer nuestra medida de ranking. Le damos a nueva medida y hacemos nuestra medida ranking clientes, que será utilizando la fórmula ranks para todos los clientes, la tabla todos los clientes. La acumulación la queremos por la expresión ventas, el ranking, perdón, lo queremos por la expresión ventas y queremos que nos lo haga descendente, desde el mayor ventas al que menos. Se nos crea nuestra medida y nos la llevamos a nuestra visualización. ¿Vale? Como veis, nos clasifica todos los clientes en función de lo que nos han comprado, ¿vale? Estableciendo un ranking descendente. Este ranking descendente nos va a servir para hacer una acumulación de esas ventas. La fórmula que utilizaremos para acumular es la siguiente. Creamos una nueva medida y le decimos que nuestras ventas acumuladas por cliente son igual al calculate de nuestras ventas y para sumar en función del ranking utilizaremos la expresión top n
en el que el valor, el n-value, será nuestro ranking de clientes, y lo haremos en la tabla de clientes, para toda la tabla de clientes, y ordenaremos por ventas. Y también en sentido descendente. Cerramos nuestro calculate y obtenemos nuestro cálculo de ventas acumuladas por cliente. Si lo traemos a nuestra visual, ¿vale? Vamos a darle formato de moneda. Y nos damos cuenta que efectivamente, línea a línea, nos está acumulando el total de nuestras ventas, del primer cliente más las del segundo, más las del tercero, más las del cuarto, y así sucesivamente. Una vez que nosotros tenemos nuestras ventas acumuladas por cliente, ¿vale? Sacar nuestro porcentaje acumulado, pues es sencillo. Tendríamos simplemente que dividir esas ventas acumuladas entre el total de ventas dentro del contexto. ¿Cómo haríamos esa fórmula? Pues bien, lo vamos a hacer, son dos fórmulas diferentes. Tenemos que primero hallar el total de las ventas para poder luego hacer la división. Pero lo vamos a hacer en una sola fórmula utilizando una variable. Bien, esto sería nuestro porcentaje acumulado, y como hemos dicho, necesitamos definir una variable que serían nuestras ventas totales, que sería el cálculo de nuestras ventas sin tener en cuenta ningún filtro de nuestra dimensión cliente. Tras definir nuestra variable, con return establecemos nuestro cálculo del porcentaje, que es la división de el cálculo que hicimos de nuestras ventas acumuladas por cliente y el cálculo que hemos definido en la variable de las ventas totales. ¿Vale? Cuando nos aparece el XY es que estamos llamando a una variable. Nos dice que el porcentaje acumulado ya lo teníamos, porque estas fórmulas las he hecho yo anteriormente. Vamos a ponerle porcentaje acumulado de ventas. Este porcentaje acumulado de ventas lo vamos a definir como decimal, como número decimal. Y nos lo traemos a nuestra tabla. ¿Vale? Si nos damos cuenta, aquí ya tenemos nuestro porcentaje acumulado, y ya visualmente podríamos establecer nuestra clasificación de Pareto, ¿vale?
los clientes hasta este, que acumulan el 0,69%, ¿vale? Serían de clase A. A partir de este, los de 0,70 en adelante y hasta el porcentaje acumulado de 0,90, 0,89, serían de la clase B. Y el resto, que serían una inmensa mayoría, serían nuestras clientes de clase C. Ya solo nos queda crear nuestra medida de ventas ABC. Pero para ello antes tenemos que tanto el límite inferior como el límite superior, que son ahora mismo dos campos de la tabla DAX ABC, tenemos que convertirlos en medidas. Para ello creamos una nueva medida La primera de ellas va a ser el mínimo inferior, ¿vale? Y será con la fórmula min cogeremos de la tabla DAX ABC el límite inferior. Y por otro lado, crearemos otra medida que sea nuestro máximo superior. Nuestra medida máximo superior, y con la fórmula max será dentro de nuestra tabla DAX ABC el máximo del límite superior. Estas dos medidas nos van a servir como filtro para clasificar nuestras ventas ABC. Ya por último, le damos a nueva medida y creamos nuestro cálculo. Las ventas ABC clientes, que sería igual al cálculo de las ventas, cálculo de nuestras ventas, filtrado ¿vale? El filter nos pide siempre una tabla, que en este caso sería nuestra tabla con todos los valores de nuestro ID de cliente. Y el filtro tendríamos que decirle que nuestro porcentaje acumulado de ventas tiene que ser mayor que el mínimo inferior, ¿vale? Es decir, que para pertenecer al grupo A tendrá que ser mayor del 0%. Y al mismo tiempo, nuestro porcentaje acumulado tiene que ser menor o igual
que nuestro máximo superior. De manera que nos está cogiendo todos los que el porcentaje acumulado de ventas está comprendido entre 0 y 0,70 incluido porque es menor o igual, y nos lo está clasificando como del grupo A. Nos está cogiendo todos los que sean entre el 0,71 y el 0,90 y nos lo estará clasificando como de grupo B, y el resto nos lo clasificará como de grupo C. Bien, si introducimos nuestro cálculo en nuestra tabla, vamos a darle formato a este cálculo de euros. Evidentemente, el total de ventas ABC va a ser igual al total de ventas, ¿vale? Y si no tenemos ningún filtro de clase, nos está mostrando absolutamente todos los totales, ¿vale? Sin embargo, si introducimos nuestra clase en la tabla, directamente van a aparecer clasificados todos los que son de grupo A, todos los que son de grupo B o todos los que son del grupo C, ¿vale? Si esta clase la ponemos como filtro, pues podríamos obtener todos los que son A, todos los que son B y todos los que son C. A partir de aquí ya podríamos establecer cálculos con el número de clientes que pertenecen a cada clase, con el total de importes por cada clase, etcétera, etcétera. Y estos cálculos son totalmente dinámicos. Si, por ejemplo, nos traemos al modelo un filtro de familia de artículo, ¿vale? Vamos a quitar el filtro de clase y si filtramos por la familia 10.000 nos va a presentar cada uno de los clientes en qué clase está con respecto a las ventas de esa familia. Si utilizamos el 20.000, pues establecerá otra clasificación que puede ser totalmente distinta, ¿vale? Porque puede haber clientes que nos compren de una familia más y de otra menos, y estar dentro de cada familia en una clasificación a veces distinta. Todo esto que os he explicado sirve para que podamos entender paso a paso cómo establecer una clasificación ABC tanto de clientes como de productos, ¿vale? Esto mismo lo podríamos trasladar a la tabla de productos y hacer un ABC de productos. Sin embargo, para hacer el ABC existe una fórmula que está en el DAX Patterns de SQLBI, la página de Russo y Ferrari, aunque me consta que no es un artículo de Russo y Ferrari, no sé ahora mismo exactamente de quién es, pero no es de ninguno de los dos. Y que quería mostrarosla porque en un solo paso, en una sola fórmula, utilizando tablas virtuales, llega a la misma solución que hemos llegado nosotros, ¿vale? Yo tengo aquí el ventas clientes ABC, ¿vale? Que está sacado del DAX Pattern de Russo y Ferrari, y lo que hace es igual calcular las ventas en función de
de la tabla clientes, ¿vale? Y establece como filtro un calculate table, es decir, una tabla calculada en la que introduce dentro de esa tabla calculada todos los valores del ID de la dimensión cliente, ¿vale? Todos los valores de las ventas, ¿vale? Y luego en esa misma tabla calculada saca el porcentaje acumulado dividiendo la suma de las ventas, ¿vale? Que sean mayor o igual que las ventas de la tabla que ha calculado, ¿vale? Para poder hacer el acumulado, igual que nosotros lo hacemos con el ranking, él lo hace con esta fórmula, ¿vale? Y lo divide entre las ventas totales, ¿vale? El cálculo de las ventas totales de DIN clientes, ¿vale? Y lo clasifica igual que nosotros, con el porcentaje acumulado mayor que el mínimo inferior y menor que el o igual que el máximo superior. Bien, si nosotros cogemos y duplicamos esta tabla, y sustituimos el ventas ABC cliente nuestro por el ventas ABC, el ventas clientes ABC, que es el cálculo que hemos hecho con el DAX pattern. El resultado es exactamente el mismo, ¿vale? Tenemos 12.386.000 euros en la clase A. En la clase B, 3.626.931. Y en la clase C, 1.806.847. El resultado, con la fórmula que nosotros hemos ido haciendo paso a paso y con la fórmula del DAX pattern, es exactamente el mismo. La diferencia creo que la habéis podido observar a la hora de filtrar. Cuando yo filtro, en este caso no se observa diferencia porque está ya precacheado el resultado y lo muestra inmediatamente. Pero aquí sí lo podéis observar. Ya me ha calculado la eliminación del filtro en el cálculo del DAX pattern, mientras que todavía continuaba haciendo el otro. La diferencia es una diferencia de rendimiento de la fórmula. Y eso lo podemos ver claramente yéndonos al DAX Studio y evaluando las fórmulas. Si evaluamos el ventas ABC clientes, que es el que nosotros hemos creado, pues mirad qué tiempo nos está dando, 1049 milisegundos en resolverlo, ¿vale? En presentarnos todos los resultados. Sin embargo, si evaluamos la fórmula del DAX pattern, 133 milisegundos. Y ahora me lo está haciendo lento por el equipo. Pero ahora, 12 milisegundos. Esto ya es más normal, ¿vale? La diferencia de las fórmulas es el rendimiento. El ir haciéndolo paso a paso hace que se tengan que enviar muchísimas queries al servidor y tarde muchísimo más. Entonces, ¿qué os recomiendo? Pues evidentemente os recomiendo utilizar siempre la fórmula del DAX pattern, ¿vale? Y el vídeo lo podéis aprovechar para entender cómo se llega a esa fórmula y introducir conceptos nuevos de DAX como el top N y el rank X para la elaboración de acumulados. Espero que os haya gustado el vídeo y como siempre que sea de utilidad. Podéis dar like a nuestro canal de YouTube
y, y poder estar así al tanto de nuestras próximas novedades. Un saludo.